En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros. Estad preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo: ¿quién es el administrador fiel y prudente, a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros: mi señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el señor de ese criado, el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que, sin conocerla, ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta parábola del Señor está dirigida especialmente a los dirigentes de una comunidad. Está hablando a sus pastores, a sus sacerdotes. Y nos invita a serle fiel, nos invita a llevar a cabo la misión que Él nos encomienda. Y todo pastor, todo sacerdote tiene una triple misión: predicar la palabra de Dios, santificar al pueblo de Dios a través de los sacramentos y dirigir al pueblo de Dios hacia la unidad. Quiero enfocarme en la primera importantísima misión que nosotros tenemos. Nosotros tenemos ante todo como primera tarea predicar el Evangelio. ¿Para qué? Para suscitar la fe en aquellos que no conocen a Jesucristo, para incrementar la fe en aquellos que ya le conocen también, y para ayudar a que esa fe llegue a su perfección en el amor al Señor Jesús. Pero, ¿por qué nosotros predicamos el Evangelio? Por lo menos, ¿por qué yo le dije que sí al Señor? Para dedicarme a ser misionero del agradecimiento específicamente y llevar su palabra a todas las personas. Porque yo experimenté en mi vida que el Evangelio salva. La palabra de Dios me salvó, me iluminó. Y lo dice San Pablo claramente en una de sus cartas. Conoces las Escrituras. Ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Y también dice: yo no me avergüenzo del Evangelio. Es la fuerza de salvación de Dios para todo el que cree. El Evangelio salva, porque es palabra de Dios. Es la palabra de nuestro Salvador. El amor de Dios es un amor redentor, es un amor salvador, es un amor que libera. Lo que yo experimento, la impresión que tengo de lo que está pasando en la Iglesia, la crisis que está pasando en la Iglesia se debe a la falta de fe.
ya no creemos en la palabra de Dios, ya no dejamos que la palabra de Dios penetre en nuestros corazones, nuestros pensamientos, que esa palabra escudriñe lo más hondo de nuestro ser, saque a la luz lo malo para salvarnos, para purificarnos. Si nosotros, pastores, no experimentamos esta palabra de Dios como salvación, pues vamos a tergiversarla, vamos a confundir a los demás, vamos a predicar otro evangelio, vamos a predicar otras doctrinas. Porque como no queremos ser salvos, no ayudamos en la salvación de los demás. Pues esta parábola, como os decía al inicio, es una parábola dirigida a los administradores de las comunidades, de los bienes del Señor. Pero, por ejemplo, tú que eres mamá, que eres papá, que eres profesor católico, bautizado, tú también eres administrador. Tú también eres custodio de una palabra, de una fe, de unos contenidos. Y tú también estás obligado, en razón de tu bautismo, de evangelizar. Evangelizar en el área en que estés, en cualquiera que sea, siendo ama de casa, siendo profesor, director de un colegio. Tu deber está en impregnar todo del Evangelio salvador de Dios. Pero para eso, tú también tienes que dejarte salvar. Para sentir la urgencia de predicar el Evangelio, tú tienes que experimentar en tu vida cómo el amor de Dios, cómo su palabra te cambia y te renueva. Si no al final nos pasará como al criado infiel, ¿no? Que se relajó, dejó a un lado sus obligaciones y como se relajó, se apartó de Dios, empezó a hacerle daño a los demás. Y daño a sí mismo, dice el Evangelio, que empieza a emborracharse, a beber, y empieza a golpear a los demás. Eso es lo que pasa cuando nosotros nos apartamos de Dios. Nos hacemos daño y hacemos daño a los demás. Y el peor daño que podemos hacer a los demás, a esos pequeños inocentes, es darles de beber o de comer veneno. Una palabra envenenada, una palabra que llega al engaño, otro evangelio. Que Dios nos ayude a ser administradores fieles de la gracia que Él nos ha dado, de los bienes que nos ha dado, que así sea.